Vamos a abordar en la sesión de hoy un tema que a mí me parece apasionante, el léxico en el español de América. Lo que vamos a hacer en esta sesión es ver el esfuerzo que se va a hacer durante el siglo XVI para explicar América. Nuestro punto de vista tiene que ser situarnos en esa época, en un individuo que va a América y que tiene que explicar a personas que nunca han ido a América y que probablemente nunca van a ir, cómo es lo que está viendo, qué es ese nuevo mundo, cómo son esos animales, las plantas, las costumbres indígenas que va conociendo. Algunos de estos elementos tendrán comparación con el viejo mundo europeo, pero otros son absolutamente raros, desconcertantes, inexplicables. Para eso, el que va a América cuenta únicamente con su vocabulario, con los recursos del español, de la lengua española en el siglo XVI. América era realmente un mundo nuevo en muchos aspectos, en la naturaleza, en los animales, en las costumbres, en la cultura. En muchos aspectos se manifiesta como un mundo bastante diferente de lo que se conocía, es decir, de lo que era el viejo mundo europeo. Los animales eran algunos parecidos, pero otros eran absolutamente diferentes. Los seres con los que se va a ir encontrando, los seres humanos, me refiero a los indígenas, tienen aspectos muy distintos entre sí. Las lenguas son absolutamente desconocidas, no tienen comparación con ninguna de las que se han escuchado hasta ese momento en Europa. América es desconcertante, rara, y al mismo tiempo maravillosa. La primera impresión de América es de una tierra fértil, rica, verde, abundante. Es necesario para todo el que va a América en el siglo XVI, es prácticamente una prescripción obligatoria, describir, contar lo que está ocurriendo. Y desde luego todas las empresas de descubrimiento tenían la obligación de mantener una especie de diario, ¿no? Un registro de todo lo que era el avance por el continente, lo que era el día a día, lo que habían descubierto, los seres, los tribus, los pueblos con los que hubieran entrado en contacto, las vicisitudes de la jornada. No solo va a ser una obligación, sino también un interés por parte de los descubridores contar qué es lo que están descubriendo, dónde han estado, para reclamar la posesión o el derecho sobre la tierra. El descubridor va a tener una especie de currículum en esas crónicas que se van a ir describiendo sobre el descubrimiento de América. El objetivo es informar a la corona. Las crónicas se hacen en parte como proceso administrativo, como proceso rutinario, y también, en cierta medida, algunas sobre todo se van a hacer para dar lustre a un determinado nombre, para honrar la actividad de descubrimiento realizada por un determinado personaje. En ese sentido, pues muchas de las crónicas que tenemos en el Archivo de Indias, por ejemplo, están en la sección de patronato, donde se guardan los documentos que avalan los méritos de una determinada persona. En definitiva, el currículum, diríamos, del descubridor. La misión de informar es fundamental. La corona va a tomar muchísimas decisiones legislativas, muchas decisiones de administración en función de la información que recibe desde América a través de informes, escritos, relatos, etc. Y el que escribe, el descubridor, el escribano, el soldado de a pie en muchos casos, tiene muy presente que tiene que contarle América a personas que no van a ver nunca ese continente, que nunca van a viajar y que van a tener que tomar decisiones jurídicas, administrativas o políticas, ¿no? Los miembros más relevantes del Consejo de India y por supuesto el rey nunca estuvo en América y sin embargo tiene que nutrirse, tiene que basarse en esas informaciones para tomar decisiones. En definitiva, hay que explicarle lo que es un tomate a una persona que quizás nunca vea lo que es un tomate, ¿no? En el caso de los productos, muchos van a venir a América. Evidentemente el tomate llegará a Europa, la patata también, etcétera. Pero, por ejemplo, muchos animales no van a venir.
con lo cual realmente describir ese nuevo mundo es un reto para muchos autores de las crónicas y de los primeros relatos sobre el nuevo mundo. Para ello, el lenguaje del siglo XVI, el castellano del siglo XVI, tiene que hacer un esfuerzo lingüístico. Así lo explica Tomás Buesa en un artículo, en un capítulo llamado Americanismos de la Enciclopedia de Lingüística Hispánica, publicado en el año 67, que creo que resume muy bien esta situación. El conquistador y el colonizador del siglo XVI, puestos en un mundo verdaderamente nuevo en el que ni el hombre ni la deslumbradora naturaleza se parecían a los de Europa, sienten la trascendencia del momento histórico en que viven y deben encararse con la necesidad lingüística de dar nombre a los seres nuevos de la fauna y de la flora que aparecían ante sus asombrados ojos, de denominar productos extraños y utensilios distintos, o costumbres, cosas y creencias indias también inauditas para ellos. La comunicación con la naturaleza y con los pueblos indígenas de América reclamaba de parte de los exploradores y colonizadores un extraordinario esfuerzo lingüístico. Y en efecto, la lengua del XVI se va a tener que esforzar, se va a tener que sobredimensionar para responder a las necesidades lingüísticas que reclamaba esta narración de América, esta descripción de la realidad del nuevo mundo americano. Por eso vamos a distinguir dos aspectos: el uso del vocabulario patrimonial y la incorporación al español del préstamo de lenguas indígenas, de palabras procedentes de lenguas indígenas. En primer lugar, América se describe con las palabras que lleva el conquistador, con las que se sabe. Las lenguas indígenas tardan en conocerse y los primeros contactos, no solo los primeros absolutos, me refiero a los del Caribe, sino cada vez que se entra en contacto con un nuevo pueblo, con una nueva lengua, el procedimiento de comunicación es gestual. Colón los primeros contactos los hace a través de gestos y se equivoca en algunos casos interpretando esos gestos, ¿no? Pero no le queda otra porque las lenguas con las que se va a encontrar son absolutamente desconocidas. Poco a poco, conforme se vayan conociendo algunas palabritas de esas lenguas, algunos referentes, se irán incorporando estos indigenismos. Vamos a explicar cómo es este proceso. El léxico patrimonial es el vocabulario que constituye el español del siglo XVI. Ese léxico patrimonial está formado por una gran cantidad de palabras procedentes del latín y también elementos procedentes de otras lenguas, como del árabe o del griego, aunque los préstamos griegos los tenemos sobre todo a través del latín, y también palabras procedentes de las lenguas germánicas. Fundamentalmente es un vocabulario nutrido a partir del fondo léxico heredado del latín, con una serie de mecanismos para formar palabras, pues, procedimientos para crear palabras con sufijos, prefijos, etc. Y parte de ese léxico va a sufrir también una ampliación en su significado. Es decir, lo vamos a ver enseguida, cuando un objeto básicamente se parece al conocido, de alguna manera se va a ampliar el significado del término conocido. El vocabulario del 16 tiene que servir obligatoriamente para explicar América. Y hay cosas de América que son más fácilmente explicables porque son parecidas a las europeas, y hay otras cosas que van a ser más difíciles, es decir, que no tienen tanto parecido con elementos, me refiero a seres, objetos, costumbres, etcétera, del viejo mundo. Hay que tener en cuenta que no solo hay que describir animales y plantas, hay que describir también costumbres, categorías sociales. Por ejemplo, ¿qué es un cacique? Pues un cacique es complicado porque por una parte es un jefe político, por otra parte es un jefe militar, puede ser un puesto obtenido por herencia
y se parece por lo tanto a un noble, pero no tiene por qué. No siempre encajan las categorías sociales, las costumbres, etcétera, en elementos del viejo mundo. Finalmente, con el contacto, con el conocimiento de los pueblos indígenas y de sus lenguas, poco a poco se irán incorporando palabras procedentes de estas lenguas. Desde el primer momento se aprenden algunas y conforme avanza el siglo XVI se irán incorporando a mayor ritmo. En la descripción del mundo americano hay que tener en cuenta que el conquistador lleva una imagen a veces preconcebida de lo que se va a encontrar, de lo que va a ser ese mundo. El navegante, el descubridor, es conocedor de una serie de mitos, leyendas, etcétera, que le van a hacer ver América bajo el tamiz de un cierto encantamiento, de una cierta idea de ilusión. También hay una influencia de los libros de caballería y hay muchos mitos de los libros de caballería que se trasladan a América, la fuente de la eterna juventud, el dorado, etc. El descubridor describe a veces no lo que ve, sino lo que quiere ver. Lo cierto es que en muchos cronistas encontramos referencia a esa idea de la maravilla de América. Desde los primeros textos, Colón describe las islas que conoce como maravillosas. Todo es maravilloso, es un terreno verde, próspero, fértil, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos dos textos que son del Padre Las Casas y de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, dos religiosos. Las Casas fue encomendero y después dominico, conocedor perfectamente de la realidad que estaba describiendo, y cuenta cómo era difícil hacer este acto de descripción. Para hacer relación a los reyes de las cosas que veían, no bastaban 1000 lenguas a referillo, ni su mano para lo escribir, y que le parecía que estaba encantado. Esa era la percepción que tenían muchos relatores, muchos cronistas. Estaban tan admirados que unos a otros se decían: ¿qué es esto que vemos? ¿Esta es ilusión o encantamiento? Tan grandes cosas y tan admirables han estado tanto tiempo encubiertas a los hombres que pensaban tener entera noticia del mundo, recoge Motolinía en su Historia de los descubrimientos de Nueva España. El primer texto de Colón, el primer relato de Colón, el diario de a bordo, que no tenemos el original, nos muestra ya lo que van a ser los procedimientos habituales. El texto que tenemos del diario de Colón está corregido, revisado por su hijo y también con anotaciones del padre Las Casas. Colón vemos que lo que hace es lo que cualquiera de nosotros haría ante una situación distinta a la que estamos acostumbrados. Si uno de nosotros viaja a otro país y toma una comida diferente, cuando tenemos que explicar qué hemos comido, lo comparamos con algo que conocemos, con algo que forma parte de nuestro universo cultural. Todos tenemos lo que se llama un marco de conocimiento. Es una serie de parámetros que conforman nuestra vida, nuestra mentalidad y que nos vienen dados en parte por donde hemos nacido, la cultura, la lengua en la que nos hemos desarrollado, etc. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos ante algo nuevo, el procedimiento normal es la comparación con algún elemento de ese marco de conocimiento que nos resulta familiar. Si hay que explicarle a alguien una comida, por ejemplo, como el gazpacho, pues diríamos: es como una sopa, pero fría, hecha de tomate, etcétera, ¿no? En resumen, la palabra gazpacho, hasta que no sea explicada, no puede ser comprendida por la persona a la que se lo decimos. Colón va a hacer exactamente esto: comparar con el viejo mundo conocido, describir como puede
lo que está viendo. Y en esa descripción siempre hay elementos muy, muy positivos. Lo que ve es verde, maravilloso, floreciente, como el mes de mayo en Andalucía, etc. Por ejemplo, él observa las embarcaciones de los indígenas y le llama la atención que están hechas del tronco de un árbol, no está hecha uniendo trozos de madera, trozos de árbol, sino hechas del tronco de un árbol y horadadas, ¿no? Excavadas. Entonces, antes de utilizar la palabra canoa, el indigenismo, él las describe como almadía, o también utilizará otros términos conocidos, ¿no? Almadía es un tipo de embarcación, es una palabra árabe. Almadía hecha del pie de un árbol, como barco luengo, etc. Primero utiliza una palabra conocida, almadía, y a continuación le añade aquellos elementos descriptivos que hacen singular, especial a esa embarcación. O las hamacas. No utiliza la palabra hamaca, pero describe las camas de los indios diciendo que son camas como redes de algodón. Son camas porque sirven para dormir, pero están hechas de una forma que se asemejan a redes de algodón. O el tabaco. El tabaco no es una palabra indígena, es una palabra árabe, pero va a tener mucha fuerza a partir del descubrimiento de América por la costumbre indígena de fumar plantas, sobre todo en determinados ritos o en determinadas celebraciones. Entonces Colón habla de las hierbas que usan para sahumerios, es decir, hierbas para ritos o para actos especiales. Vemos aquí la descripción de Colón de las canoas. Aquí ya utiliza la palabra canoa, pero vamos a ver cómo lo hace, cómo la introduce. Ellos tienen en todas las islas muchas canoas a manera de fustas de remo, es decir, las canoas son como fustas de remo. Fíjense, primero utiliza la palabra indígena, tienen canoas y a continuación explica lo que son. Son como fustas, fusta es un tipo de embarcación que el lector va a conocer, fustas de remo. De ellas mayores, de ellas menores y algunas y muchas son mayores que una fusta de 10 y 8 bancos. Anchas porque son de un solo madero, mas una fusta no tendrá con ella al remo porque van que no es cosa de creer. Es decir, él indica la capacidad, las hay de distintos tamaños, unas mayores, otras menores, y concluye que son mucho más rápidas que la fusta. Una fusta no tendrá con ellas al remo, es decir, no tiene nada que hacer, las canoas son muchísimo más rápidas. Fíjense, se introduce el indigenismo y se explica, se describe a través de palabras patrimoniales cómo es la canoa, ese tipo de embarcación tan original, tan extraña al marco de conocimiento europeo. Vamos a revisar de manera sistemática los procedimientos que se van a utilizar para explicar América. Empezamos por los más sencillos. En primer lugar, describir utilizando una palabra española, una palabra del fondo léxico español. Estos ejemplos son de la crónica de Baltasar Obregón, el primer cronista criollo mexicano, y él describe mucho monte, es decir, mucha cantidad de cedros, pinos y robles. Y realmente no son ni cedros, ni pinos, ni robles en el sentido estricto, pero se le parecen. Y como se le parecen, se utilizan los términos patrimoniales, los términos que el lector conoce. El conquistador no es un experto en árboles ni en plantas, por lo tanto, muchas veces utiliza su bagaje experiencial, ¿no? Lo que es su vida. Él conoce un cedro, un pino, y aquellos árboles que ves, pues básicamente se parecen a un cedro o a un pino. El segundo procedimiento es utilizar una palabra española de la época, pero añadiéndole algún tipo de sufijo. Por ejemplo, como vemos en las siguientes palabras, lanzuelas, tortillas, hachuelas, panecillos. El sufijo illo y el sufijo huelo sirven aquí para indicar
elementos que no son exactamente iguales. Illo y huelo son sufijos diminutivos y huelo tiene también un matiz despectivo. Tortilla no quiere decir que sea una torta pequeña, sino que es una torta de maíz, diferente de la torta normalmente de trigo, que es la torta peninsular española, la que podía conocer el lector. A los conquistadores les llamará mucho la atención el desconocimiento del hierro, el hecho de que civilizaciones tan ricas en muchos aspectos y en muchos conocimientos de la naturaleza, por ejemplo, no conozcan el hierro, como es el caso del Imperio Azteca, un imperio muy potente, muy beligerante, ¿no? Con una maquinaria militar importante, pero sin embargo sus lanzas son de madera, las hachas son de piedra. Donde el europeo tiene hierro, tiene un metal, el indígena tiene madera o piedra. Por lo tanto, a las lanzas indígenas no se le llama lanzas, sino lanzuelas. A las hachas indígenas se les llama hachuelas. Ese sufijo quiere decir que el objeto es un hacha, pero hecha de otra manera. Como la tortilla es una torta, pero hecha de harina de maíz y no de harina de trigo. El panecillo es un pan hecho de harina de maíz o de otro tipo de grano, pero no de trigo, que es lo que pensaría, es lo que estaría en la cabeza del peninsular o del español que leyera la palabra pan, ¿no? Pan de trigo o de algún tipo de grano, pero no de los granos específicos originales de América. El sufijo illo sirve para añadido a un término patrimonial para marcar una diferencia en cuanto al referente. De hecho, hoy las tortillas mexicanas se siguen llamando tortilla, mientras que cuando a un español se le dice tortilla, está pensando en una cosa completamente distinta que tiene huevo y patata, ¿no? Ahí la palabra tortilla, digamos, tiene dos valores semánticos: la torta fina de maíz o la no tan fina mezcla de patata con huevo hecha a la sartén, etc. He comentado antes que si algo se parecía a la realidad conocida en España, se le utilizaba el mismo nombre, pero a veces ese parecido es un poquito laxo, hay que entenderlo de una manera un poco más imprecisa. Pongo un ejemplo con la palabra piña. En la imagen de abajo está la fruta que se encuentran en el Caribe, que va a ser muy utilizada porque tiene muchísimo jugo y muchas veces cuando llegaba una expedición bastante sedienta, pues era lo que podían tomar, ¿no? Más que agua que podía provocar vómitos, etc. La piña tiene un nombre en una de las lenguas del Caribe que es ananá. Sin embargo, nosotros utilizamos la palabra piña. El español peninsular y buena parte de América habla de piña para esta fruta. Y es así porque se parece a la piña de la imagen superior, a la del pino piñonero cuando está cerrada. Evidentemente no se parecen nada más, es decir, ni tiene ni procede del mismo tipo de planta, ni tiene el penacho verde encima, y cuando se abre la de arriba es dura y de ella se sacan los piñones, y la de abajo es amarilla o de un color amarillento claro blanquecino con jugo, no tiene piñones, etc. No tiene nada que ver, pero cuando el conquistador ve la fruta, de lo que se acuerda, lo que le resulta más parecido en su conocimiento previo es la piña del pino cuando está cerrada. Así nos lo explica y lo tienen en el texto de Garcilaso de la Vega. Otra fruta que los españoles llaman piña por la semejanza que en la vista y en la hechura tiene con las piñas de España, que llevan piñones, pero en lo demás no tienen que ver las unas con las otras, porque aquellas, quitada la cáscara con un cuchillo, descubren una médula blanca, toda de comer, muy sabrosa,
toca un poco y muy poco en agria, que la hace más apetitosa. En el tamaño son 2 tantos mayores que las piñas de acá, dice Garcilaso de la Vega escribiendo desde España. No se parecen realmente en nada más que en algo del aspecto externo, pero el conquistador hace lo que puede, y lo que puede muchas veces es tratar de establecer algún punto en común entre la realidad americana, entre esta planta, esta fruta tan extraña y lo que él conoce. Lo mismo va a ocurrir con la palabra aguacate. Aguacate es un indigenismo que se incorpora en el siglo XVI de una manera bastante tardía. Al principio se le llama pera. Evidentemente, ustedes me dirán, ¿no tiene nada que ver con una pera? Bueno, era la fruta europea que un poco podía parecerse al aguacate. Ya sé que no se parecen en absoluto, ni la piel ni nada, pero el tipo de carne era lo más parecido, etcétera. No hay muchas posibilidades para aprender palabras indígenas en gran cantidad. Es decir, cuando estamos en contacto con otra cultura, tenemos que hacer un aprendizaje progresivo de palabras que son ajenas a las nuestras, ¿no? Hay una gran cantidad de vocabulario indígena que se va a incorporar poco a poco. Curiosamente, tengo también que decir que los textos del 16, las crónicas, tienen una gran cantidad de palabras indígenas, porque para el conquistador era una prueba de conocimiento de la tierra poder ofrecer voces, palabras procedentes de las lenguas autóctonas. Las crónicas recogen muchos indigenismos que hoy no se utilizan en el español americano y muchísimo menos en el español de España. Seguimos con los procedimientos, todavía antes de usar palabras indígenas, procedimientos basados en el español de la época. Pues muchas veces no se designa a una realidad americana con una palabra, sino con un sintagma. Por ejemplo, utilizando un nombre genérico, un sustantivo, hongos, y añadiéndole un complemento que exprese lo más relevante, hongos que privan del sentido. No se sabe el nombre indígena, pero en la expedición, estos siguen siendo ejemplos de la Crónica de Obregón, se previene contra unos hongos que tienen buen aspecto, pero cuidado, que te desmayas si te los comes, ¿no? Son hongos que privan del sentido. Y cuando continúa la expedición, el cronista sigue diciendo, y volvimos a encontrarnos con aquellos hongos que privan el sentido. El nombre específico puede ir acompañado de un complemento diferenciador. Por ejemplo, esteras de junco. De junco es lo diferenciador, porque en lugar de ser de cáñamo o de esparto o de otro tipo de fibra, son esteras de juncos. El siguiente procedimiento es utilizar un término común, un sustantivo del español, utilizado como elemento coincidente entre España y América y marcando la diferencia con un complemento de lugar. Paño de Castilla, paño de la tierra, habas de la tierra y de Castilla. Por parte de América se utilizará el término de la tierra para referirse a lo americano o de Indias, mientras que para España, para Europa, se utiliza el término de Castilla o castellano, muchas veces, ¿no? Pavo mexicano, pavo castellano. En ocasiones se va a utilizar de la tierra de Indias y en otras ocasiones el país específico del que procede el animal. Por ejemplo, la llama, antes de llamarse llama, se le llamará carnero perulero, carnero de Perú, porque es un animal que con un poquito de imaginación y sin pensar que tiene el cuello tan alto, a ellos se les parecía a un carnero y era propio de Perú, carnero perulero frente a carnero de Castilla. El nombre indígena se empieza a introducir en estructuras como esta, pan de Misquite. Misquite es un indigenismo y pan es un término del español. Estacas de Otates.
el otate es una planta de la que se utiliza para crear una serie de elementos de la arquitectura, como las estacas, cuerdas, etcétera, ¿no? Otate es el indigenismo y la estaca de otate tendría un nombre específico dentro de la cultura indígena que fuera, ¿no? Es decir, tendría un nombre indígena, pero en lugar de aprender ese nombre indígena, se utiliza el término patrimonial y el indigenismo va únicamente en el complemento. Mantas de pita, para diferenciarlas de las mantas de algodón o de lino, que serían las propias o de lana, que serían las propias del mundo europeo. Se aprende el indigenismo pita, además la pita es una planta muy importante porque el indio la utiliza, bueno, primero la hay en buena parte del territorio americano y se conoce con distintos nombres. Vamos a tomar el indigenismo pita y también la palabra maguey, y de la pita o del maguey el indígena utiliza muchas cosas: el jugo, el hilo, la fibra, la corteza. Por lo tanto, en lugar de utilizar el nombre indígena de cada objeto, se dice mantas de pita, zapatos de pita, hilo de pita, redes de pita, paños de pita. Pita es el indigenismo y aparece como segundo elemento de este sintagma. Y el último procedimiento que está señalado es el de los sintagmas endocéntricos, el uso de un sustantivo con un adjetivo. Dátiles monteses. Montés significa áspero, un poquito agrio. El dátil es una fruta, es un fruto dulce, muy apreciado, más en la cultura europea del sur, ¿no? En contacto con el mundo árabe. El dátil por excelencia debe ser dulce y suave. Este es algo parecido a un dátil, pero un poco más áspero, ¿no? Dátiles monteses, uvas silvestres, etc. Ese adjetivo indica algo diferente, una característica diferenciadora del elemento americano. Los cronistas, en la medida en que conocen el mundo americano, van a hacer descripciones a veces muy completas de los animales, de las plantas, de los objetos con los que se van encontrando. A veces el indigenismo o el término patrimonial está rodeado de toda una paráfrasis o una descripción que sirve para explicar esa novedad americana. Por ejemplo, Obregón describe a un animal de la siguiente manera: viéronse en ese río cuernos de carnero, o sea, para él es un carnero, de más de una vara de medir en largo, tan gruesos como el muslo, semejantes en el parecer a los de Castilla. En hechura afirmaron los naturales ser de carneros tan grandes como caballos. La lana de ellos es como de carneros burdos, algo gruesa. Bueno, en definitiva, Obregón no está describiendo un carnero, sino un bisonte. Pero antes de saber la palabra o antes de saber un nombre indígena para ese animal tan raro, tan ajeno al mundo europeo, el término más parecido es carnero. Sí, son carneros, pero tienen cuernos grandes, son más grandes, más anchos, la lana es más burda, etc. Es decir, son carneros que merecen una descripción un poco más completa porque, bueno, en definitiva es un bisonte y no un carnero lo que está describiendo. Otro procedimiento muy interesante es sumar elementos a través de las conjunciones y o bien o. Por ejemplo, como indicaba antes, el cacique era un jefe político, militar, no encajaba exactamente en ninguna traducción del español, ¿no? No hay ningún término del español de la época que dijera exactamente o que sirviera para traducir el término cacique. De hecho, cacique es un indigenismo que se incorporará y que tiene muchísima vitalidad en el español de América y de España. Pero antes de utilizar cacique, se hace referencia a él como caudillo y mandón. De manera que en lugar de decir la mujer del cacique, se dice mujer del caudillo y mandón de esa parcialidad.
Caudillo es jefe militar, mandón se refiere digamos, jefe político administrativo. Por lo tanto, caudillo y mandón, o dicho de otra manera, caudillo más mandón, sería lo que corresponde a la traducción de cacique. Como digo, cacique es un indigenismo con plena vitalidad que se incorporará enseguida en los primeros momentos del descubrimiento de América. Y dentro del vocabulario característico de América en el siglo XVI habrá muchas palabras que proceden de Andalucía, porque va a ser un territorio protagonista en el descubrimiento de América en las primeras décadas del descubrimiento, y también muchas palabras que proceden de la vida marinera, muchas palabras propias de marineros. Es lo que llamamos marinerismos. Los marinerismos son términos que proceden de lo que era la vida cotidiana en un barco, partes del barco, costumbres, alimentos, etc. Estos se van a utilizar en América para las descripciones de elementos del descubrimiento. Por ejemplo, banda son las partes del barco, ¿no? La banda de babor y estribor. La orientación en tierra firme en América se va a hacer utilizando el término banda. O la palabra bizcocho. Bizcocho es el pan cocido 2 veces, bis cocto, de manera que se le extrae toda la humedad y aguanta muchísimo mejor el tránsito en el mar, ¿no? Ese pan era algo absolutamente duro que solo se podía comer mojado en agua o en vino, ¿no? Si había suerte. Pues todas las expediciones terrestres utilizan un pan semejante al bizcocho, ¿no? Así que en este texto de Obregón, cuando hablan de la preparación de una expedición, dice: fueron prevenidos con dichos caudillos religiosos y soldados de buenas armas ofensivas, ovejas y carneros, bizcocho, harina, maíz. Ahí vemos el indigenismo maíz y bizcocho, que es un término que todo el que viajaba a América aprendía lo que era, si no lo había conocido antes, solamente por ese tiempo que duraba el camino en barco, con suerte algo menos de un mes, con mala suerte 1 mes y medio, por lo menos en los primeros momentos. De la misma forma que América es extraña para España, se produce el mismo proceso en las lenguas y en los pueblos indígenas, es decir, muchas de las cosas que llevan los conquistadores, que son propias de la cultura española y europea que se va trasladando a América, resultan completamente extrañas para la mentalidad y para las culturas indígenas. Un buen ejemplo de ello es el caballo. En América había caballos, o sea, llegaron los caballos a través del estrecho de Bering, pero se habían extinguido. Es decir, cuando los españoles llegan con caballos, nadie sabe lo que es un caballo. Lo primero era ver si era todo uno junto con el hombre, y ya luego ven que no, que se separan y que una cosa es el hombre y el otro es un animal. El caballo, en algunas lenguas indígenas tomarán la palabra española para designarlo, y en otras harán, como nos cuenta Motolinía, una comparación con algún animal de su cultura. En este fragmento de la historia de los indios de Nueva España nos explica Motolinía cómo los indígenas de México aprendieron a nombrar al caballo, porque después todos conocieron ser el hombre por sí, el caballo ser bestia, que esta gente mira y nota mucho las cosas, y en viéndolos apear llamaron a los caballos Castilla Matzal, que quiere decir ciervo de Castilla, porque acá no había otro animal a quien mejor los comparar. Es decir, igual que Obregón nos compara el bisonte con un carnero, pues el caballo es comparado con un ciervo. Lo llaman ciervo de Castilla. Observen cómo se introduce la palabra castilan, ¿no? en la lengua náhuatl. A los españoles llamaron teteu, que quiere decir dioses, y los españoles, corrompiendo el vocablo, decían teules.
el cual nombre les duró más de 3 años, hasta que dimos a entender a los indios que no había más que un solo Dios y que a los españoles que los llamasen cristianos, de lo cual algunos españoles necios se agraviaron y quejaron, e indignados contra nosotros decían que les quitábamos su nombre. Después que fueron muchos los indios bautizados, llámanlos españoles. El nombre que el indígena le da a los españoles es Dios, dioses, Teteu. Los ven como seres poderosos y utilizan un término divino. Los españoles saben que ese nombre se refiere a una divinidad, les halaga y se hacen llamar teules, ¿no? Que es la adaptación. Las palabras indígenas se adaptan a la fonética del castellano de la época y el español las pronuncia como pueden, ¿no? Algunas tienen una mayor distancia formal y más dificultades para ser pronunciadas por parte de los españoles y otras se pueden parecer más a la pronunciación española. Teteu se corrompió, dice Motolinía, como teules. Y teules era un nombre que los hacía divino o que tenía un contenido de divinidad, y los religiosos, que son ese eje entre el mundo del conquistador y el mundo indígena, los religiosos advierten a los indígenas que no son dioses, que los llamen cristianos por la referencia a la religión, o más adelante los llaman españoles, ¿no? Porque ya cristianos también eran los indios bautizados. Aquí nos muestra Motolinía cómo la adaptación de la realidad española, de la realidad europea, es también novedosa para los indígenas y tienen que utilizar términos específicos para ellos. En sentido estricto podemos hablar de indigenismos y americanismos en todo este proceso de la adaptación del vocabulario a la realidad americana. Hablar de indigenismos quiere decir adoptar palabras procedentes de las lenguas nativas en español. Y cuando digo adoptarlas al español me refiero a todo el español, no específicamente al americano, sino que muchas palabras procedentes de las lenguas indígenas van a llegar al español de España y llegan y están hasta hoy, ¿no? De manera que muchos hablantes de español, pues cuando utilizan la palabra tomate o la palabra batea, no piensan en absoluto que sea una palabra que proceda de una lengua distinta al español, ¿no? O al fondo patrimonial del español. En sentido estricto hablamos de indigenismo para las palabras que proceden de lenguas indígenas y de americanismos para las palabras del español adaptadas mediante algunos de los procedimientos que hemos descrito a describir la realidad americana. Hoy, sin embargo, se habla de americanismos para todo, tanto para las palabras indígenas como para las palabras del fondo patrimonial. Simplemente americanismo quiere decir término que tiene un significado específico en América. Los indigenismos requieren en primer lugar una adaptación a las características de la pronunciación del español. Las lenguas indígenas tenían un vocalismo y un consonantismo completamente extraño y en algunos casos, como os decía, es más fácil que en otros. Por ejemplo, la palabra Chile procede del náhuatl chili con una L geminada y una I final. Bueno, pues la L geminada se simplifica en L y la I final, que es rara en posición final en español, pues se cambia por la E, que es la vocal próxima, que con más frecuencia se encuentra en posición final en español. A veces las adaptaciones son fáciles y en otras ocasiones son un poquito más complicadas, ¿no? Más la etimología es un poquito más distante, ¿no? Por ejemplo, una cota de algodón que el conquistador va a utilizar muy pronto debajo de la cota de malla se llama escaupil, que procede de Itzcahuipilli. Es una adaptación mucho más compleja y esto repercute en que las crónicas
a veces nos recogen distintas formas de escribir los indigenismos, ¿no? La palabra escaupil aparece, por ejemplo, en la crónica de Baltasar Obregón, de la que son los ejemplos anteriores, aparece con muchísimas variantes gráficas, hasta escaupil, que es la forma más simplificada que hoy conocemos. Los indigenismos se utilizan porque tienen rentabilidad, es decir, porque designan elementos de la vida cotidiana. Son elementos de la vida cotidiana que se van a mencionar de manera frecuente, por lo tanto el indigenismo se aprende. Y no solo se aprende en el español americano, sino que se extiende por América y por España y a través de España a Europa. Lo explico con un detalle. Cuando se llega al Caribe se aprenden una serie de palabras del taíno y de otras lenguas de la zona, ¿no? De las islas. Por ejemplo, se aprende lo que es el maíz y la palabra maíz. Una vez que se llega a tierra firme, al territorio maya, territorio del Imperio Azteca, etc., el maíz se llama de una manera distinta en cada una de las lenguas con las que se va entrando en contacto, pero el conquistador ya ha aprendido la palabra maíz, con lo cual cada vez que vea ese producto lo va a llamar maíz, independiente del nombre específico que tenga en la lengua local. De esta forma, los indigenismos que aprende el español se extienden por América y la palabra maíz se utiliza como término genérico por todo el continente americano. Los americanismos, es decir, aquellas palabras que proceden del fondo léxico patrimonial y que han sufrido un proceso de ampliación semántica, adaptación morfológica, procesos de creación léxica, a veces se crea una palabra nueva a partir de elementos del español. Por ejemplo, a un animal se le designa como rabiorcado y esta es una creación léxica específica para designar a un animal. Otro ejemplo es perico ligero, que enseguida diré a qué animal me refiero. Pues estos americanismos van a tener una gran vitalidad en América hasta el punto de que en algunos casos van a competir y a ganar a indigenismos. Es decir, hay veces que se conoce el término patrimonial, el término procedente del fondo léxico patrimonial, lo que llamamos americanismo, y el indigenismo, y hoy es más general el término patrimonial que el indigenismo. Bueno, ahí ya cada palabra ha seguido su suerte y su historia. Cuando estudiamos hoy los americanismos hay que tener en cuenta ese origen, ¿no? Si es una palabra propia de una palabra con significado específico en América que además procede de una lengua indígena o no. Los americanismos pueden ser indigenismos, es decir, procedentes de algunas de las lenguas nativas de América, pueden proceder de alguna palabra extranjera, del inglés, del francés, o ser producto de un desarrollo interno, de la propia evolución léxica del español americano. También hay que atender a la extensión que ocupe el americanismo. Hay expresiones que son generales en América, incluso internacionales, se utilizan también en español o incluso han entrado en el inglés, y hay otros que son americanismos estrictamente regionales o locales. Por ejemplo, si vemos el léxico de la comida, podemos ver que ahí hay algunos términos que son internacionales y otros son locales, propios de una región donde se utiliza un determinado producto, una determinada receta de comida. Hay que atender también a los valores estilísticos y en este caso hay que atender a la connotación, los significados connotativos que tienen muchas voces y en concreto al caso de los eufemismos que voy a hacer referencia enseguida. También puede haber una caracterización social del uso de los americanismos, puede que sean más propios de unos grupos sociales que de otros, y hay campos semánticos, aspectos más sensibles a los americanismos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la
cocina, los alimentos, la cultura, las celebraciones, las fiestas, suele tener una mayor cantidad de americanismos y de voces propias de las lenguas indígenas que, por ejemplo, pues el léxico, yo que sé, de política o de educación, ¿no? Es más fácil encontrar americanismos en términos de la ropa y de la vestimenta que en términos relacionados con, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? Que puede tener voces propias de lenguas extranjeras o de interferencia actual. En cuanto al tipo de palabra, la categoría sintáctica, la mayoría de los préstamos que se toman de las lenguas indígenas son sustantivos. Es decir, de una lengua indígena se toma el sustantivo y a partir de ese sustantivo ya incorporado al español se suele crear el verbo y el adjetivo. Elementos verbales o adjetivos tomados directamente de las lenguas indígenas son muy pocos, como ven un 2%, el 95, casi 96% son sustantivos. Pongo un ejemplo. En el Caribe se aprende enseguida lo que es la vija. Vija es una especie de arcilla que tiene muchísimas utilidades y enseguida se observa que protege de los bichos, de picaduras de insectos, mosquitos, etcétera, y que el indígena se lo unta en el cuerpo y también en algunos momentos, pues para la guerra, se lo pone para, no sé, reforzar su imagen de ferocidad. El término vija se aprende pronto y una vez que se toma el sustantivo, con procedimientos del español se crea el verbo envijar con el prefijo y el sufijo propio de un verbo, de la primera conjugación, envijar, y a partir del verbo envijar se hace el adjetivo a través del participio envijado. De manera que las crónicas describen indios envijados, es decir, indios untados con vija. Vija es una palabra que procede de la lengua indígena, pero únicamente el sustantivo. Tanto el verbo como el adjetivo se han creado ya dentro, utilizando los recursos de creación léxica del español. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos prácticos, ¿no? Voy a hacer una propuesta práctica a ver si les parece interesante. Este animalito, la Dasypodidae, es conocido hoy como armadillo. Armadillo es el derivado, un sufijo illo sobre el participio armado. Armado es un participio del verbo armar que, siguiendo un procedimiento normal en español, muchos participios se transforman en adjetivos. Este animalito es raro. No hay forma de compararlo con ninguno de los que se conocen en Europa, pero cuando lo ven les recuerda el caballo que va armado, el caballo que va protegido con unas cubiertas para la guerra, para las justas, para algún tipo de combate, aunque sea un combate realizado como juego, ¿no? Tipo justas. Así que a este animalito se le va a llamar encubertado, o sea, con una cubierta, que tiene una cubierta, o armadillo. Otro ejemplo. Folívora es este animalito que hoy conocemos como perezoso. Perezoso porque anda muy despacito y es un animal absolutamente extraño. No se sabe muy bien para qué sirve. Tiene pelo como un mono, carita como de mono, pero tiene una carita blanca como la de un ave, como la de un búho. Las patas terminan no en dedos y en uñas, sino en una especie de garras que son curvadas. Se parecen más a las de un pájaro que a las de un animal mamífero y bueno, es un animal con unos brazos muy grandes que está todo el tiempo colgado de los árboles, que apenas está en tierra, ¿no? Es un animal extraño. Por ese andar tan despacioso, tan tranquilón, se le llama perezoso. Pero también se le llamó perico ligero. Y esto nos lo contará Fernández de Oviedo. Enseguida les digo dónde. Un último ejemplo. Este animalito parece como una especie de oso,
si no le vemos la cara, porque lo que vemos es una cara muy extraña y sobre todo un hocico muy alargado. Es un oso, o se le llama oso, con el adjetivo hormiguero, porque es que es un oso pero come hormigas, que es algo absolutamente extraño e impropio de un oso, entendiendo el concepto en el marco de referencia europeo de lo que es un oso. Un oso es un animal que debe comer carne, no hormigas, ¿no? Y este animal tiene una cabecita y una lengua especialmente adaptados para succionar las hormigas de las torronteras, ¿no? de los hormigueros. A este animal se le llamó oso hormiguero, con ese sintagma endocéntrico, oso sustantivo, y el adjetivo más peculiar, más caracterizador de este animalito. Bueno, pues les propongo la siguiente actividad. Estos animales aparecen descritos en el Sumario de la Historia Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. Fernández de Oviedo es un cronista muy interesante porque es uno de los pocos que sí viaja a América. Y bueno, él quería ser cronista mayor del reino, y uno de las publicaciones, de los libros que hizo para mostrar su conocimiento de América, es este sumario. El sumario está estructurado en una serie de capítulos en los que se describen los animales y las plantas más curiosos que él encuentra en América. En este enlace tienen una versión modernizada en PDF, y ahí les pongo de esta versión en concreto las páginas en las que se describe a los hormigueros, al armadillo, que él lo llama encubertado, y al perezoso, que él lo llama perico ligero. Y además explica por qué. Perico es el diminutivo de Pedro, y Pedro era un nombre muy habitual en el siglo XVI. Entonces a este animal lo llaman lo contrario de lo que es. Como es muy tranquilo, lo llaman ligero con el significado de rápido, ¿no? Perico es un nombre habitual, no sé, como diríamos hoy Juan o Manuel, etcétera, y sería llamarlo pues como un individuo rápido, justo lo contrario de lo que él es en realidad, que es un animal muy tranquilo, que anda muy despacio, etcétera. Bueno, pues la actividad que les propongo que hagan es la siguiente: ver en internet algún vídeo de estos animales. Basta con poner en el navegador, en YouTube o en cualquier sitio, oso hormiguero, armadillo, perezoso, y salen vídeos donde se puede ver cómo es ese animal, ¿no? El segundo momento sería hacer una descripción, que ustedes intenten hacer una descripción de estos animales pensando en alguien que nunca va a poder ver el vídeo ni una imagen del animal. Es decir, que le cuenten cómo es un oso hormiguero a una persona que nunca va a ver una foto o un vídeo de un oso hormiguero, tal como tenían que hacer los cronistas del siglo XVI, ¿no? Los cronistas se fijan normalmente en el aspecto exterior, el pelaje, la dimensión, si son grandes, altos, etcétera, y a qué animales se parecen. Entonces son como, pero tienen tales características específicas. Y cuando tengan hecha la descripción, insisto, pensando en que nunca le van a poder enseñar una foto o un vídeo a la persona para la que escriben esa descripción, pues cuando tengan hecho esto, leer cómo los describe Fernández de Oviedo. Esta actividad en 3 pasos puede ser muy interesante para enfrentarnos o para comprender ese reto que tenían los cronistas del siglo XVI. Repito, en primer lugar sería ver un vídeo de alguno de estos animales. En segundo lugar, que ustedes hagan el intento de describirlo. Y en tercer lugar, leer la descripción que de ellos hace Fernández de Oviedo. Pueden hacerlo con estos animales o con muchos otros de los que aparecen descritos en este sumario de la Historia Natural de las Indias. Y finalmente voy a hacer una referencia a los cambios semánticos. El léxico americano lógicamente va a seguir una serie de evoluciones propias. Muchas palabras del español o de las lenguas indígenas van a adquirir en América un significado específico.
Por ejemplo, el término ladino, que procede de latino, el que sabe latín sin sentido irónico, ¿no? O sea, la persona que sabía hablar el romance, era uno de los términos que se utilizaban para el intérprete y se utilizaban en la península durante la Reconquista para el árabe que sabía romance, sabía castellano, leonés, lo que fuera, y podía ser intérprete. En América se utilizará también para el indio, que puede ser intérprete, pero adquirirá el significado que hoy le otorgamos a la palabra ladino, y es el individuo del que no te puedes fiar. Un individuo astuto, taimado, que no es totalmente de confianza, porque a veces ese intérprete era un poquito traidor o actuaba en beneficio propio. Este es un significado que va a ir desarrollándose con el uso de un determinado vocabulario, de una determinada palabra, en una determinada sociedad. Las palabras están al servicio de la sociedad. La sociedad cambia con el tiempo, cada época, en cada zona, y el vocabulario se va adaptando a las necesidades de esa sociedad. Por lo tanto, no tenemos que extrañarnos que el léxico tenga un desarrollo propio en América y en cada país de América. Muchos elementos léxicos tienen una connotación, un significado especial en una región o en otra, o un uso lingüístico, una acepción que en realidad no es la más conocida para otro hablante de español. No hace falta que sea de España, de una zona a otra de América o de un país a otro, puede haber diferencias muy sustanciales. Y un tipo de léxico, de vocabulario que cambia y cambia mucho, es el que está relacionado con el tabú y el eufemismo. Y esto es muy complicado de saber y de aprender, y muy fácil meter la pata. Me explico. Toda sociedad tiene elementos tabú, es decir, toda sociedad tiene temas, aspectos, costumbres, cosas de la vida de la que no nos gusta hablar. Son elementos tabú y elementos, pues de alguna manera que hieren la sensibilidad del hablante o del oyente. Pues, por ejemplo, el tema de la muerte no es un tema del que guste hablar mucho, ¿no? Si escuchas este vídeo en el momento en que se emite, pues estamos hablando de una época en la que hay una pandemia por el COVID-19. Ahora mismo hablar de la muerte es hablar de un tema bastante delicado, pues porque afecta de cerca a muchísimas familias en todo el mundo. No es un tema local, es un tema que es excepcional, el país que se está librando de esta pandemia. Hablar de la muerte puede ser culturalmente tabú o circunstancialmente, pues por ejemplo en estos momentos, un aspecto delicado. Pero el tabú puede ser incómodo, pero a veces hay que hablar de él. Y para hablar de un término o de un concepto tabú está lo que llamamos el eufemismo. El eufemismo es la palabra que suena bien. La persona que ha muerto es un muerto, pero decir un muerto puede resultar un poco áspero, un poco seco, agresivo. Entonces tengo que buscar una palabra que suene mejor, que no tenga un valor referencial directo, sino también una función de eludir esa referencia directa. En lugar de muerto puedo decir un difunto, un occiso. Cada país tiene un término más adecuado para hablar de un tema que puede ser doloroso. El eufemismo trata de distanciarse, de crear una palabra que sea más agradable sobre el tema al que hay que hacer referencia. El difemismo es justamente lo contrario. El difemismo es una expresión que está dicha con intención de ofender o en un contexto en el que hay bromas y hay complicidad. En determinados momentos o no sé, por esto, por ejemplo, del humor negro, se puede hablar de la muerte y se puede utilizar un término como fiambre.
Fiambre es un término que se puede utilizar en sentido humorístico cuando tanto hablante como oyente están en la misma clave de humor. Si no, es profundamente molesto, doloroso y por lo tanto es un disfemismo. Y el grado máximo del disfemismo es la injuria. La injuria es ya la ofensa, la expresión dicha con intención de ofender, de mover la afectividad del oyente y de molestarlo en serio, ¿no? de enfadarlo. Muchas de las expresiones groseras de los juramentos o de las... en España se llaman tacos, ¿no? Que son las expresiones que se dicen, no sé, de una manera un poco grosera y vulgar. Muchas pueden hacer referencia, o sea, son injurias en cuanto a que ofenden a la persona a la que se está hablando, ¿no? Tabú, eufemismo, disfemismo e injuria. El eufemismo y el tabú son palabras que pueden ser muy cambiantes. El eufemismo precisamente trata de evitar la conexión del significado con el término tabú, pero a fuerza de utilizarse se contamina de ese valor referencial. En ese momento tiene que ser sustituido por otro elemento eufemístico. Para poner un ejemplo de la vida cotidiana, pensemos en una habitación de la casa a la que todos tenemos que ir con cierta frecuencia para hacer ciertas funciones fisiológicas. Hay que ir porque si no te pones enfermo, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con el cuarto de baño, con el aseo, etcétera, pues forma parte del término tabú. Para ir al cuarto de baño o al servicio o como cada uno lo llame, pues no sé, por ejemplo, cuando yo era pequeña en mi colegio, para pedir permiso para ir al aseo se le llamaba cuartito. ¿Puedo ir al cuartito? Y esa era la expresión. Hoy ya no se usa. En una empresa española de tienda, una gran cadena, los empleados piden permiso para ir al fondo. Al fondo es el eufemismo para ir a decir que van a orinar, etcétera, ¿no? Los términos relacionados con el eufemismo pueden ser muy diversos en un país, en una determinada sociedad, etcétera. De manera que hay palabras que son inocentes, pero que pueden tener un determinado valor como eufemismo o disfemismo. En ese sentido, un término tan inocente como padre o madre en parte de América no se utiliza porque se consideran ofensivos y se prefiere la expresión papá, mamá. Papá y mamá para otros hablantes de español, no exclusivamente españoles, también para hablantes americanos, papá y mamá son términos infantiles. Yo puedo preguntarle como española, yo puedo preguntarle a un niño por su papá y su mamá, pero a una persona de 30 años no le preguntaría por su papá y su mamá, sino por su padre y su madre. Sin embargo, disculpadme los oyentes americanos que esta palabra las consideráis como un disfemismo, porque puede ser muy ofensiva o puede ser dicha con un sentido muy ofensivo en función de los usos lingüísticos de cada sociedad. Ya digo que podemos meter la pata utilizando una expresión que para nosotros no tiene ningún valor connotativo, ningún significado difemístico, pero para otro hablante de español sí que lo tiene. Finalmente, ofrezco la lectura de estos dos trabajos míos en los que se puede completar la situación histórica y actual del vocabulario. Ambos están disponibles en internet. El primero, La geografía de las palabras, es de la revista Hispania y está disponible en internet y además
para los que son alumnos de mi asignatura, lo subo a la página web, a la sección de alumnos. Y el diccionario de americanismos, igual, es de la revista Ricognizioni, que está también disponible. Poniendo el título en el navegador sale perfectamente, y lo subo también a la web para que lo puedan descargar directamente. Y para terminar, voy a hacer una breve incursión en la web de la Academia Española y de la Asociación de Academias Españolas para explicar lo que comentaba respecto al término americanismo actual, el uso de este término que hace la Academia Española. Tanto en la página de la Academia como en la de la Asociación de Academias de la Lengua tenemos aquí una serie de diccionarios. El diccionario de la lengua española, y si lo desplegamos tenemos el diccionario panhispánico de dudas, el del español jurídico y el diccionario de americanismos. Este diccionario, el diccionario de americanismos, es lo que se llama un diccionario diferencial. Es decir, en él están únicamente recogidos los usos que son específicos de algunos países, pero no son generales del español. Lo vemos quizás mejor con un ejemplo. Si pongo en el diccionario general, el diccionario de la lengua española, la palabra, por ejemplo, chocolate, aquí aparece una breve referencia en la etimología y los significados generales en todo el mundo hispánico. Pasta hecha con cacao y azúcar, bebida que se hace de chocolate. Y coloquialmente el significado de hachís, es decir, está el uso de chocolate como un eufemismo para el hachís. Y a continuación vienen una serie de expresiones con la palabra chocolate, entre ellas chocolate del loro. O sea, chocolate como bebida o como pasta es un término general del español que procede de una lengua indígena, procede del náhuatl, y que cualquier hablante de español del mundo hispánico usará al menos con estos significados. Pero si vuelvo a la página anterior y selecciono el diccionario de americanismos y hago una búsqueda de la palabra chocolate, me ofrece este significado con los valores de las acepciones de ilegal en México, en Ecuador, Chile y Uruguay, sangre, especialmente la que fluye por hemorragia nasal, en Bolivia, en el ejército, ejercicio físico de castigo que consiste en flexionar, tal. ¿Ven? El diccionario de americanismo recoge significados específicos de cada país para el término chocolate, mientras que el significado general de chocolate como bebida o como pasta aparece en el diccionario de la lengua española. Diccionario de la lengua española, diccionario de americanismos son complementarios. El de la lengua española es el general de cualquier hablante de español, tiene los usos, los significados que cualquier hispanohablante conoce o puede conocer, y el diccionario de americanismo ofrece los significados específicos con indicación del país al que corresponde la acepción. El léxico nos une, es decir, la mayor parte del vocabulario es común, y eso sí, como podemos ver en el diccionario de americanismo, hay valores específicos dentro de cada país. Es muy interesante hacer búsquedas de palabras en el diccionario de americanismos y ver cómo palabras procedentes del latín o procedentes de las lenguas indígenas tienen significados muy ricos y muy diversos dentro de cada país. Lo dejamos por hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en una próxima sesión de Español de América.